Bueno, Victoria, muchísimas gracias por estar, en este programa de Entrevidas TV en Casa. Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer, un placer. Voy a estar hablando con Victoria Urquiza, escritora, poeta. Bueno, actualmente estás en Mendoza. Sí, nací Perfecto. en Catamarca, pero vivo desde hace mucho tiempo acá en Mendoza. Desde hace mucho, ¿no? Bueno, quería primero preguntarte, ¿cuáles fueron tus primeros textos, tus primeras lecturas, ¿no? Eh, Remontándonos a tu infancia. De mi infancia, bueno, empecé leyendo la Biblioteca Antiojito, la clásica, Sí. y ahí había un montón de clásicos, no sé, La Gitanilla, ahora me acuerdo de Cervantes, cosas de Lorca, y siempre fui muy desordenada y muy voraz en la lectura, de niña sobre todo, que uno tiene mucho tiempo. Después seguí con la biblioteca de mi papá. Me acuerdo de haber agarrado un poco más en la pubertad El nombre de la rosa de Humberto Eco, que obviamente entendí la mitad de lo que estaba leyendo. Algunos textos de Benedetti y esto, ¿no? Mucho desorden en las lecturas, muy variadas. Algunas no las entendía, pero quedaba algo ahí resonando muy en el fondo. Qué bueno después es Que esto agarrar esos era, textos un tiempo después, ¿no? ¿Cómo le encontrás otro sí, sentido? claro, El nombre de la rosa me acuerdo que nos los hicieron leer en la facu y fue como, estaba hablando de todo esto. Claro, claro, esto era lo que decía. Y después, ¿cómo se da tu comienzo con la escritura? Yo creo que, bueno, siempre vinculado a la lectura. Primero fue la lectura, después vino la escritura. Y siempre desde lo lúdico. De chiquita, bueno, este cúmulo de cosas salía en algún momento, ¿no? Me acuerdo de ejercicios de la escuela, yo me ponía todo el empeño en, vamos a escribir, sí, como, Te cuento. una cosa muy entusiasta. Eso lo abandoné con el tiempo, sobre todo en mi paso por la facu, ahí dejé de escribir. Eh, y después empezó a aflorar de nuevo, casi como una cuestión medio instintiva al comienzo y de necesidad, y a eso le fui dando reconocimiento de a poco. Primero me lo tuve que reconocer yo misma, porque no, está esta cosa de, ay no, escribo para mí. Bueno, en algún punto uno salta esa barrera, que Claro. coincidió con la organización de un ciclo que yo tenía para adolescentes. eh, Nos juntábamos todos los sábados, no, sábado, una vez al mes nos juntábamos en un bar acá, era un bar muy hermoso que se llamaba Arte, ya no existe, y ahí los chicos iban pasando y leían en público y, bueno, mostraban todo lo que hacían. Habían artes plásticas, cantantes, expositores de todo tipo, fotografía, mucha poesía y mucha narrativa también. Bueno, la literatura siempre muy presente. Y en ese contacto con ese sí se puede hacer y llevar a cabo algo que en un principio yo pensaba que no iba a tener público y que iba a ser muy limitado, resultó en su momento ser el único espacio para adolescentes, entonces el lugar estaba explotado. Y bueno, ahí fue como, bueno, eso me abrió la puerta a entender que yo también desde mi lugar podía hacer otras cosas y empecé, medio que fui creciendo con ellas. Y ahí hiciste el clic en ese, digamos. Ahí dije, claro, dije, bueno, es solo pararse y leer, no es tanta ciencia. No ¿Y vos ahí no hay tenías, que tener miedo. tenías ¿Qué? poesía escrita? Sí, pero no sé, ahí muy los primeros pininos, yo tenía, no era mucho más grande que yo tampoco, yo tenía 20 pocos y bueno, estoy hablando hace un par de años, pero sí, mi encuentro vino, mi reconocimiento en realidad fue ahí porque me di cuenta que era muy sencillo, era solo Qué bueno animarse y eso que hacerlo. dijiste, me parece muy bueno. Era solo pararse y leer, es buenísimo. Porque bueno, era por ahí lo que te faltaba, ese empuje y decir, bueno, esto está bueno hacerlo, está bueno lo de mostrar, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, es lo que cierra el círculo, sino que Claro, ahí trunco. Si yo claro. voy a escribir y lo voy a dejar en el cajón, ¿qué sentido tiene? Hiciste, o sea, vos estudiaste en un Cuyo, ¿no? Sí, Y después hiciste taller de narrativa o de poesía. sí, yo pasé por varios talleres, me acuerdo ahora, esto también muy joven, apenas salía de la secu, taller con un señor que se llamaba, ay, se me fue el apellido, bueno, un profe ya estaba jubilado y daba talleres
en una biblioteca acá, en la biblioteca Godoy Cruz, y ahí tuve mi primer acercamiento. Yo no entendía tampoco mucho de qué iba la cosa, porque él me hacía devoluciones que ahora yo con el tiempo dije, también me estaba hablando de esto, no sé, me acuerdo que me nombraba Baudelaire, me nombraba el simbolismo, me daba devoluciones en ese tono. Yo, buenísimo, me encanta que me des esta devolución, pero no entendía mucho en ese momento. Me acuerdo que me había tomado mucho cariño, entonces me impulsaba. Y fui mucho tiempo a ese taller hasta que, bueno, no me alcanzaron los horarios, viste, esta cuestión de que uno empieza. Creo que también se dejó de dar porque éramos 3 nada más, Claro, a 3 veces, bueno, personas. es un tema, ¿no? Claro, 3 personas. Falta uno y Sí, ya era, falta la mitad del curso. claro, chao, no había taller. Y después dejé de verlo, me acuerdo que me decía cariñosamente Araca. Eh, tenía ese latillo conmigo. Y después pasé por otros talleres, vino Vicente Batista acá a dar un taller de narrativa, eso estuvo bueno también. Creo que ahí me di cuenta que mi escritura no iba hacia la narrativa, sino que empezaba a tener otro curso, por más que yo quisiera y obligaba al texto a que tuviera una estructura narrativa, no me salía, iba por otro lado. Y después, bueno, caí, voy a usar este verbo que tanto está en boga, caí en el taller de Diana Starman. Diana había sido la jefa de área donde yo trabajaba, entonces lo mostré así también, ¿no? Como me publicaron estos textos que, claro, primero fue una publicación que apareció en una revista italiana, eh, a través de un amigo que me contactó, che, mirá, mandá los textos acá, bueno, sí, de caradura lo mandé, bueno, los publicaron, y de caradura también se los mostré a Diana. Siempre digo que si hubiera sabido que Diana era quien era y la gente que iba al taller no iba, porque son todos escritores de larga data y gente muy generosa, premiada, traducida y demás, y bueno, de Bueno, caradura pero está bueno fui. que no fue un freno para vos, que no sabías, No, claro, está bueno, como experiencia, sí, tal cual. porque por ahí te lo perdías por miedo y por ahí estabas a la altura, ¿no? De todo el grupo. Claro, sí, fue muy impresionante eso porque yo llegué así como, hola, Claro. acá están mis textos. Y cuando, bueno, lo lindo, ahí también aprendí la importancia de trabajar sobre el texto, la importancia de leerlo en voz alta y compartirlo con otros, la lectura que hacen esos otros de los propios textos, y por supuesto fui perfilando un estilo más propio, que quizás al principio estaba muy contaminado. Diana, me parece que si hay un acierto en su forma de trabajar es que no intenta Poner tu voz, que o sea, la escribas voz de como, ella. claro, Claro. Bueno, es muy, muy clara y muy eh, generosa con todo lo que sabe, porque sabe muchísimo, y además te ayuda a encontrarte a vos, digamos, tu es propia voz, y fundamental eso me eso, ¿no? parece, Que cada uno sí, encuentre su voz. claro, porque si no, viste, hay talleres que donde uno ve que al final todos escribimos igual, y no, acá no pasa. Y Acá vos, no, bueno, cada uno vos tiene das su... taller, tenés el grupo con Marinés Celta de Caja de Herramientas y además das taller vos, ¿no? ¿Qué, digamos, qué tomaste o qué rescataste digamos, qué empleás en los talleres? Por ejemplo, de los eh, últimos talleres que hiciste, viste que uno por ahí sí, toma cosas para seguir aplicándolo cuando da clases, ¿no? claro, tal cual. Bueno, me gusta nutrirme de muchas cosas. Yo estudié también teatro, entonces no terminé, una de las cosas que abandoné ahí en esta larga carrera. Entonces mucho de la experiencia de lo corporal también me gusta incluir en los talleres, y de lo lúdico, que por ahí nos olvidamos que en realidad escribir es, para mí al menos, es jugar. No, otra vez esto, así como era fácil parar y leer, esto es, bueno, ponerme a jugar con lo que tengo. Trato de no perder ese norte ahí, porque si no pasa a ser un lugar sufriente, sino cuando pierdo el disfrute. Entonces, bueno, eso lo traslado a los talleres, trato de no olvidarme que estamos escribiendo desde un cuerpo. Parece a veces que es todo cabeza. Yo le decía a mis alumnos, al final parece que tenemos el cuerpo para llevar la cabeza y trasladarla de un lado a otro, ¿no? Entonces, bueno, tener conciencia de esa corporalidad y muchas cuestiones, no sé, ahora la virtualidad lo ha hecho un poco complicado, pero todas las experiencias
colectivas y de jugar están presentes en los talleres. Yo empecé en realidad dando talleres a adolescentes, entonces esas dinámicas siempre fluyen muy fácilmente y son retroalimentadas. Es El único impresionante, uno trae ayuda, una ¿no? propuesta, claro, ¿viste? Claro, Uno trae una propuesta y crece muchísimo. Me acuerdo acá nos subíamos al Metrotranvía a escribir. De ida era solo escribir cuando frenaba el Metrotranvía. Y de vuelta lo contrario, y salían cosas que eran geniales. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que yo me robé de los bueno, talleres con de... esto que decís del cuerpo, vos, bueno, estás en dos colectivas feministas. Una es PAP, que tiene que ver, ¿no? Con el cuerpo. Sí, con PAP lo que intentamos hacer es llevar a llevar la palabra hacia lo performático, sin dejar de entender que la poesía y el lenguaje es un acto performático en sí mismo, que la palabra tiene un cuerpo, bueno, pero ¿qué pasa cuando tengo que poner en escena entre comillas, porque no son intervenciones por lo general en espacios abiertos y demás? ¿Y qué pasa también con esto de la oralidad? ¿No? ¿Cómo cambia la producción del texto cuando es pensado para ser dicho, recitado, actuado? Bueno, ahí, ¿Cómo ahí también Vicky, esto cambia? te sirve mucho lo de la actuación también. Sí, que no me escuchan mis profes que abandoné la carrera. Bueno, pero estás a tiempo igual, en cualquier momento por ahí. Cuando se acomoden las Sí, cosas, sí. ¿quién te dice? No, y en realidad estuve estudiando mucho tiempo teatro, en la facu estuve 2 años, pero en este alejarme que yo te contaba, dejé mucho tiempo de escribir porque me metí en ese lado y desde los 19 hasta los 20 y largo estuve haciendo talleres, fue un tiempito, así que eso también creo que sí, que ahí es donde esa beta, ese encuentro tiene lugar sin dudas. Vicky, hablando un poquito para el que por ahí no conoce, PAP y Write like a Girl, espero haberlo dicho más o menos bien. Si querés contar un poquito, más o menos. Bueno, ahora lo repetimos bien. ¿Me contarías un poquito cómo nacen las dos colectivas? Sí, yo tampoco sé pronunciar el nombre, así que vamos a hacer un intento. Write Like a Girl nace en el 2016. Mariné Shelta había presentado su libro Saber lo que se pierde en Buenos Aires, y yo siempre cuento esto, esto de era tan fácil parar y leerse, que estaba tan tapado que entre nosotras dos no sabíamos que la otra escribía. Ah, Justo, claro, entonces justo coincidió, Mariné Shelta había presentado Saber lo que se pierde, a mí me habían publicado esos poemas en la revista italiana, eh, y fue como, wow, estamos haciendo cosas, debe haber un montón de otra gente haciendo esto. Simultáneamente yo estaba colaborando con un ciclo que se hacía acá en Mendoza, que se llamaba Ciclo PAM. Entonces fue como un poco, aprovechemos el espacio, presenta tu libro. Después eso no se dio, yo a Marinés le dije, bueno, ¿sabes qué? Abramos nosotras, definitivamente tenemos que hacer algo acá, y empezamos a mover un poco el avispero. Eh, a mí me sorprende y cómo se fueron dando las cosas, porque al mismo tiempo un amigo que hacía mucho tiempo que no veía me contó que estaba trabajando en un bar y que quería empezar a darle una onda más cultural y que me ofrecía el espacio para que yo hiciera cosas, pensando él en el teatro. Entonces, bueno, ya teníamos el lugar, era solo cuestión de juntar las personas y nos empezamos a poner en contacto con gente que yo sospechaba que escribía, pero no tenía la certeza. Entonces yo siempre digo que Write Like a Girl fue como la salida del closet de la escritura mía, de Marinés. Bueno, Marinés ya tenía un poco más de recorrido, y del resto de las chicas. Así que bueno, en principio éramos 6, me acuerdo antes de la presentación nos juntamos, y ahí nace el primer texto colectivo, que fue el manifiesto, y después del manifiesto y de la publicación de la antología por Peces de Ciudad al año siguiente, vino el trabajo colectivo en sí mismo, y el devenir feminista del colectivo, porque en un principio no era un colectivo, si bien desde lo político, buscar un espacio exclusivamente para mujeres, para artistas mujeres y demás, es ya en sí mismo una acción feminista, faltaba ese reconocimiento de decir, sí, bueno, somos un colectivo feminista. Así que hay toda una trayectoria y un crecimiento ahí. Vicky, hace poco sacaron el libro Y yo que me creía tan libre, ¿no? Sí, Por Vuelo de Quimera Ediciones.
te quería preguntar, bueno, ¿cómo nace? Me imagino que a través de este grupo, ¿no? De colectivo, pero de la colectiva, pero quería preguntarte cómo es el trabajo de escribir entre tantas personas. Es una aventura, la aventura de la palabra, la aventura del texto, como decía Claro. Rob Villet. Y ahí es primero, lo primero que se borra es el concepto del yo, ¿no? Hay una subjetividad que se pierde y que pasa a ser conformada, se transforma, mejor dicho, en una nueva subjetividad que es el colectivo en sí mismo. Entonces, hay un ejercicio, bueno, nos movemos de diferentes formas, pero por lo general es proponer un tema, se empieza a escribir sobre ese tema y se empieza a compartir lo producido, a veces de forma individual y después se entremezclan esas voces, o a veces simplemente a partir de no sé, un verso disparador, cada una va agregando. En un momento el texto cobra vida, es un monstruo, un Frankenstein ahí O sea, tienen diferentes que maneras de cobra trabajar vida. un texto. O sea, Y o por ahí ponen una frase y van agregando a la que se va ocurriendo, o por ejemplo tiran una frase o una imagen disparadora, cada una escribe lo suyo y después como que lo van puliendo y acomodando para buscar un tono. ¿Sería así? claro, esa es otra, y la otra es, bueno, a partir de esa escritura que es individual, bueno, yo uso los versos de tal para escribir algo y Está así bueno. ir tejiendo. Sí, sí, es muy Un trabajo interesante. igual. Sí, es un laburo bastante. Por eso nos demoramos también un poco a veces en llevar a cabo los proyectos. Uno dice, bueno, vamos a sacar, y cuando queremos ver nos empantanamos a veces. Claro. Pero el ejercicio, al menos para mí, siempre ha sido esto de, bueno, el yo queda de lado, el perder la autoridad sobre la autoría y la autoridad sobre tu Claro. texto y entregarlo en Sí, te iba a ese. decir que es fundamental que haya una buena comunión entre todas, ¿no? Porque tienen que dejar el ego de lado. Y eso creo que, bueno, tiene que ver con el yo, ¿no? Pero digo, el ego correrlo, porque está bueno que, bueno, por ahí vos querés poner algo que la otra no, y si no se ponen de acuerdo, no se pone, ¿no? Es un trabajo Sí, interesante. Por eso, bueno, sí, cada libro van a tardar bastante, pero por este tema, pero bueno, la verdad que se las ve muy bien. ¿Tenés algo para leer? sí, tengo. Más que nada, tenemos Eh, unos minutos más, pero no quiero que se corte y muy interesante la charla, Vic. Mientras buscas, bueno, bueno, quería preguntar, publicaste en una editorial que a mí me gusta mucho y que tiene muchos textos de autores importantes, que está publicando mucho, Escaleta Olivia. ¿Cómo fue esa experiencia de publicar el libro de poemas Luna en Escorpio? Y contame si se consigue o ya no hay más ejemplares. Luna en Escorpio, creo que hay algunos ejemplares dando vueltas en algunas librerías. Los otros días alguien me hizo la pregunta y me metí en Mercado Libre y creo que quedan 2 ejemplares, o Ah, son muy poquitos. Y también fue todo un desafío para mí en esto de, otra vez, en la cosa apocada, bueno, voy a mandar, a ver si pasa. Y cuando me dieron la devolución, cuando me dio la devolución Gabo, fue buenísimo porque no solo me respondió el mail de una manera muy cordial, sino que también las devoluciones que él me hacía estaban buenísimas y hablaba de que había leído bien el material a fondo, no había sido una lectura superficial. Entonces, sí, bueno, yo de Gabo ahí me es entusiasmé un muchísimo. gran editor, y es muy buena persona y sabe mucho de poesía. Así que, bueno, buenísimo que Y hayas publicado ahí. O sea, vos le mandaste como cosa tuya, le pediste si podía mandar el material, lo recibió y bueno, te dio esa devolución. Fue así. así mismo, sí. Por eso te digo que Además, yo mandé el libro muy a fin de año, en una época que no, casi sin esperanzas, te diría. Bueno, estamos todos recansados, diciembre, me había pasado el año por encima, como siempre pasa. Sí. Y esto, después recibir un día la respuesta, después de un tiempito, fue como, bueno, buenísimo. Y ahí empezamos a trabajar, salió muy rápido el libro, la verdad. O sea, trabajamos sobre la edición y yo justo tengo un amigo que es fotógrafo, le pedí a él algunos consejos sobre la portada y bueno, elegí, te voy a mostrar el libro de paso, Sí. esta caja en el medio de la nada que tiene que ver un poco con la luna en Escorpio en sí misma. Muy bueno, está bueno que si quedan pocos ejemplares, si alguno lo quiere, puede buscarlo por Mercado Libre.
quizá preguntándole también a Caleta Olivia directamente, a Pablo, por ahí saben de algún lugar donde Sí, hay algún ejemplar, ¿no? sí, sí, eso seguro. Pero bueno, acá en Mendoza, por ejemplo, no Ya hay más ejemplares, así que solo por Mercado Libre. ahora la gente va a tocarte el timbre a vos, que tenés el último ejemplar en tu... Bueno, No, Vic, Adona Buenos Aires. cuando quieras, ¿qué vas a leer, Vic? Voy a leer un texto que es inédito, eh, que forma parte de un libro que se llama Todo cuerpo es una casa que se derrumba, en el cual estoy trabajando todavía y que ha tenido ahí un par de lecturas de gente Buen nombre. también muy generosa, así que ojalá que salga pronto a la luz. ¿Ya lo tenés terminado? Tiene varias revisiones y ahí viste que uno se pone a veces dubitativa y con esto de la pandemia Sí. medio que he perdido el eje y el centro, ya no sé hacia dónde voy. Pero bueno, lo que me parece interesante de la poesía es esto, que este poema presente contiene un poco lo que está atrás y lo que va a venir, ¿no? Es un eterno andar, un eterno devenir, así en clave más filosófica. Cuando quieras. Y bueno, este texto es de ese libro. Con una tiza dibujás los límites para extender las fronteras de tu cuerpo. Ahí donde está la quietud nace la podredumbre. Haces canales para drenar la ausencia. Un día, la noche, y otro día, y otra noche. Vivir es una continuidad triste, un hobby doloroso. Desembocás en tus ríos, a contramano las heridas bordan los caminos nuevos. Cancelás el deseo, tu propia ciudad abierta al sol. Todas las luces artificiales encandilan los espacios vacíos. Completa y tuya la ciudad crece. Dormís en el paraíso trunco de sus lagunas inmóviles. Un día la ciudad se incendia. Un día la ciudad queda tapada por el barro. Un día terremotos, tsunamis. Toda tragedia obliga a revisar los escombros, a pasar la topadora, a volverte infértil. Un día tu ciudad se quema. Pronto la naturaleza hace casa de nuevo. Con una tiza dibujás tus límites para expandirte las fronteras. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y te iba a preguntar, tenés poemas como más largos, ¿no? ¿Te gusta que el poema sea largo o tenés digamos, preferís de las dos, no tenés, digamos, preferencia, digamos? En un momento escribía muy corto y me desafié a escribir largo, de textos de más largo aliento, y ahora no puedo volver al antiguo, Porque a leí la algunos antigua poemas manera. que pusiste en las redes y son largos y están muy buenos. De hecho, bueno, te nombré antes un par que están ahí en las redes que están muy buenos y está muy bueno como ejercicio, ¿no? Y te quería preguntar, ya antes Sí, dijiste algo, pero eh, ¿no tenés en mente en algún momento, si bien dijiste que por ahí no te cerraba demasiado o no te sentías muy cómoda, escribir algo en narrativa? ¿Intentarlo sí, tengo un par de gérmenes ahí que me gustaría en algún momento retomar. Eh, en realidad tengo una serie de cuentos que también quedaron en el olvido. Ahí en ese momento cuando hice ese taller de narrativa surgieron un par de ideas, algunas cosas que las fui puliendo y que están corregidas, pero que no llegan a formar un libro todavía. Ah, Y bueno, el es material. formato, Está bueno. sí, es material para trabajar. Eh, y el formato, me interesaría muchísimo el formato novela. Ah, Tengo sí, tengo ahí, y sobre todo algo con lo que no he trabajado, porque en mis textos siempre aparece la figura de la madre y de la abuela sobre todo. De hecho, tengo un texto dramático sobre eso. Eh, Me parecía interesante contar un poco la historia paterna, siempre por el lado de la maternidad, con todo esto de revisar esa herencia y esa cuestión que un poco también está tratada, un poco no, bastante, está desarrollada en Y yo que me creía tan libre, pero por ejemplo, de un tiempo a esta parte también estuve pensando que siempre hablo de mi mamá, de mi abuela, de las mujeres de la familia, y me gustaría retomar ese otro lado de la figura paterna. bueno, quizás Y es momento, pensaba puede estar bueno. sí, sí, vamos a ver qué sale.
Y me quedé A ver si pensando sale. una cosita antes y te iba a preguntar y se me pasó, pero la recordé. Con esto de lo performático y de tu, bueno, tu estudio en su momento de teatro, ¿no se te ocurrió en algún momento escribir una obra de teatro? Sí, tengo una que se llama Las Tejedoras, Ah, pero en realidad sí, pero más parece un poema lírico que una obra de teatro. Entonces, de todas formas, hoy en día los textos dramáticos se disparan, son tan eh, híbridos, bueno, como todo lo que se escribe casi, ¿no? Donde cada vez es más difícil decir, bueno, esto es otra cosa. Eh, Siempre he querido llevar la escena a esa obra, también es otra cuestión que quedó trunca, y otro proyecto que tenía con un amigo que se llama Nicolás Perrone, que él es actor. Pensaba, bueno, no tengo plata para editar un libro en formato papel, pero ¿qué tal si ese formato es un formato escénico? ¿Qué tal si eso se transforma en una puesta en escena toda? está bueno, buena idea. Bueno, nos agarró la pandemia, Bueno, pero por pero ahí va, después en algún momento sí, va a en pasar. cualquier momento, sí, No, pero está sí, bueno, sí, porque cuando me contás lo del teatro y todo lo performático, digo, por ahí está bueno digamos, bueno, lo que vos decías, por ahí es una poesía, pero la poesía se puede transformar en una historia. Vic, queda muy poco claro, tiempo. sí, Me gustaría, si tenés otra cosita más para leer, ¿puede ser? dale. ¿Tenés No sé algo? si vos tenés límite, bueno, no sé cuánto tiempo queda, más o menos largo, corto. No, no, tenemos unos minutos. Si querés leer algo. Sí, queda muy poco Bueno, voy tiempo, pero ponerle algo, sí, 2 minutitos, 3, ¿puede ser? Dale, voy con uno relativamente nuevo, que está en una plaqueta que se llama Puedo ponerme ñoña y decir, Perfecto. venís trayendo la noche, y eso significa tantas cosas, el calor que arrasa el centro, los destinos que se entrechocan, lo que nadie sabe, más que vos, más que yo. Venís trayendo la noche, las luces apagadas iluminan el rostro que conozco y tengo miedo de la luz difusa que existe en tu mirada. Venís trayendo la noche, y eso suele ser el regalo que exigimos, el deseo concreto, el deseo irreal, el contagio del espanto. Venís a plantar bandera al terreno seco de mis años. Venís trayendo el misterio, el galope del alma hacia la nada, los precipicios sordos, la ausencia de la mano que sostiene los milagros invertidos, puño contra puño sobre el manto de la tarde. Venís trayendo la noche, y no estás ciego, ni estoy ciega. Las manos también son ojos que condensan la humedad. Todo es agua entre vos y yo. La noche se sienta a mirarnos naufragar. Muy bueno, muy bueno. Esa es una plaqueta. Vos vas haciendo Es como. una plaqueta. Sí, voy reuniendo en esta, bueno, la plaqueta tiene un formato mucho más sencillo, entonces lo que hago es reunir textos que van más o menos hacia la misma temática y sacar pequeñas publicaciones, depende, a veces son 5 textos, 9, depende de la extensión. Ahí sí los textos son más cortos. Ah, muy bueno, está buena como idea y nada, de hecho vas juntando material, está buenísimo eso. Sí, sí, en algún momento también todo eso será recopilado en una nueva obra. Vic, para terminar, quería preguntarte, ¿qué proyectos tenés vos individualmente y qué proyectos tenés con las chicas de Ride Like a Girl y con PAP también? Bueno, con PAP estamos trabajando ahora en la publicación de nuestro primer libro, si bien hemos sacado plaquetas y algunos fanzines, bueno, decidimos dar el paso hacia una obra un poco más contundente. Va a reunir parte de lo que ya hemos publicado y por supuesto va a haber material nuevo, esto creo que va a ser más o menos a fin de año, principios del año que viene. Con el colectivo Con los Bright estamos, bueno, con la presentación del libro que queremos hacer acá en Mendoza también, vía streaming en algún momento. Está la revista del Right, que bueno, ahí aparecen textos de crítica literaria, comentarios, difusión de otras obras. Y a nivel personal estoy, como te contaba recién, con el libro Todo cuerpo es una casa que se derrumba, y
tengo otro proyecto con Sergio Morán y una amiga que es artista plástica, es un bestiario poético. Ahí hemos estado trabajando los animales de acuerdo a los elementos. Entonces hay animales que representan el fuego, el agua y la mezcla de los dos, no sé, la tortuga marina, por ejemplo. Y eso ha sido muy divertido porque es ahondar en la biología, en la botánica, en todas estas cosas que no tienen que ver con lo que uno hace Investigar también, diariamente. ¿no? Sí, muchísimo. Muy divertido aparte de eso. Y bueno, la verdad que en realidad la pandemia me agarró un poco desganada, más bien estoy revisando y corrigiendo poco de producción nueva, me está costando mucho. Creo que también es el estrés que supone no solo la cuarentena, sino adaptarse al nuevo formato, que por otro lado estuvo buenísimo, porque si no, no sé, no estaríamos ahora hablando, por ejemplo, si Sí, no sí, hubiese claramente. sido por eso. Sí, es un Claro. tema también de acostumbrarse a, bueno, a los tiempos que corren, pero igual está bueno que tenías material, si bien por ahí no generaste uno nuevo, pero tenés mucho como para ir corrigiendo y por ahí es un tiempo, ¿no? Que hay que aprovecharlo de esa manera. Sí, aparte por ahí cuando uno está produciendo es como el entusiasmo de seguir ese impulso y esa cosa volcánica que aparece, y no te da tiempo a revisar, corregir, sacar, agregar. En cambio ahora fue como, bueno, tengo tiempo para hacerlo, me detengo, ordeno, saco, corrijo, muestro también ahí qué pasa con las otras personas y otras lecturas. Y me estaba olvidando que ahora a final de mes sale otro libro de Más allá de las palabras, que fue el taller donde yo comencé, que se llama Más allá de los poemas, y ahí hay una parte de material también que no pertenece a ningún otro lugar, así que va a estar Una bueno. antología. Y una antología, ahí está Adelina Loboé, Claudia Bertini, Iliana Castaño, Gabriel Pérez, Juan de la Maza, bueno, y yo, y Diana, que hace la parte crítica. Bueno, tenés un montón igual, entre los proyectos y lo que sale y lo que estás moviendo ahora con las chicas y con la colectiva. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Vic, Sí, al final no me sale hace un nada y montón, estoy, ¿viste? Eh, claro. Vic, quería agradecerte mucho tenerte acá. Estuve hablando con Victoria Urquiza. Mil gracias por tenerte acá en Entrevidas. Un placer realmente. El placer fue mío, muchísimas gracias por el espacio y bueno, que sigan floreciendo cosas. Y ojalá el encuentro Ojalá. algún día pueda ser tete a tete. Sí, ojalá. Que te espero por acá cuando se pueda. Un beso grande. Hasta luego. Chao, chao.